Desde el inicio de todos los tiempos, la danza ha sido una forma de comunicación que trasciende las palabras y toca el alma humana. Desde los primeros pasos de nuestros ancestros alrededor del fuego, la danza ha sido una expresión profunda de nuestras emociones y deseos. Esta poderosa herramienta de comunicación se ha valido de diferentes propósitos para que se lleve a cabo, desde rituales ceremoniales hasta beneficios comerciales. Sin embargo, la danza nos recuerda que en cada movimiento está la capacidad de comunicar, siempre y cuando tengamos un propósito para hacerlo. La danza es catalogada por muchos como un arte. Sin embargo, esta tiene un trasfondo más allá. El baile es un canal de comunicación, pues emite mensajes de cualquier manera que se realice, en la que sin necesidad de lenguaje hablado puede enviar todo tipo de información, no importando ideologías y culturas que eviten entenderla. La comunicación tiene muchas formas para enviar un mensaje. Una de ellas es la comunicación no verbal, y en la comunicación no verbal puede entrar la danza, al ser un medio que no utiliza el lenguaje hablado, sino únicamente los gestos, los ademanes, las expresiones corporales, y además de ser un canal de comunicación que rompe las barreras del idioma, porque utiliza los lenguajes, como ya lo decía, y puedo yo enviar un mensaje a un grupo determinado de personas que estoy seguro que me van a entender, porque estoy utilizando yo mis gestos, mis movimientos y mis expresiones corporales. La danza, desde los inicios de la humanidad, ha servido para comunicar. Los seres humanos siempre han buscado la manera de poder comunicar sentimientos, emociones, de poder también comunicar sus deseos, ¿verdad? Sus necesidades. Entonces la danza ha sido un medio de comunicación desde que el hombre pues, puso los pies en la tierra. La danza es un buen canal para transmitir un mensaje porque utiliza el recurso de la comunicación no verbal. En la comunicación no verbal hablamos de que una imagen dice más que 1000 palabras, y esta frase queda perfecto en el contexto de la danza porque las personas que están realizando una danza están constantemente enviando mensajes a través de sus gestos, de sus movimientos corporales, de sus expresiones, y fácilmente se puede enviar un mensaje a un grupo determinado únicamente utilizando el recurso de la comunicación no verbal, que está muy bien aplicado acá en la danza. Le pongo un ejemplo. Las danzas folclóricas de Guatemala se cuentan historias, se cuenta parte de la cultura de Guatemala, y fácilmente una persona que es extranjera, que ve este tipo de danzas, puede fácilmente entender lo que está pasando ahí con el hecho de ver que la persona está feliz, que está haciendo un movimiento expresivo, y todo eso sirve para transmitir un mensaje rompiendo las barreras de la comunicación y del lenguaje verbal. Por medio de la danza se pueden contar distintas historias, expresar sentimientos, necesidades e ideas. Sin embargo, para que esto suceda, existe un proceso comunicativo en donde se hacen notar ciertos elementos al danzar, los cuales están presentes en cada baile, por diferentes que sean. Bueno, en la danza tenemos, al igual que en todos los medios de comunicación, un emisor, un mensaje, un receptor, ¿verdad? Generalmente el mensaje lo transmiten los bailarines. Entonces viene el coreógrafo y crea un diálogo, ¿verdad? Dentro de los bailarines, enviando un mensaje al receptor, que es el público. Entonces el bailarín expresa, envía el mensaje, el cual es recibido por el público. Generalmente este mensaje es creado por una tercera persona, que es un coreógrafo. Entonces viene el coreógrafo y crea un lenguaje, porque al final la danza es un lenguaje, ¿verdad? Y hay diferentes formas de expresarse, porque el coreógrafo va a crear un lenguaje diferente para cada obra que él cree. Entonces este lenguaje va a influir en el tipo de mensaje que él quiera enviar, ¿verdad? Entonces crea el mensaje, el cual es difundido por los bailarines y es recibido por el público. O sea, va a depender
del coreógrafo, ¿verdad? ¿Qué es lo que el coreógrafo quiere transmitir por medio de la danza? Por medio de la danza podemos hacer denuncias, podemos transmitir sentimientos, emociones, podemos transmitir costumbres, podemos transmitir cualquier cosa, ¿verdad? No hay límites para poder transmitir. Entonces yo creo que no hay uno principal, porque también, por ejemplo, podemos transmitir la violencia que reciben las mujeres, ¿verdad? La desigualdad de géneros. Entonces yo creo que la importancia va a depender de las necesidades también del público, ¿verdad? El coreógrafo de primero tiene que identificar el mensaje y luego él como para poder expresar su mensaje, entonces tiene que convertirse en un receptor, en un emisor, perdón, para sus bailarines, para su cuerpo de baile. Entonces ya en el escenario ya son los bailarines los que vuelven a empezar con la cadenita de ser el emisor, de ser el que transmite el mensaje, que en principio, digamos, tuvo que ser el coreógrafo el que lo armó y el que tuvo que haber pues mandado el mensaje antes, ¿verdad? Que digamos, los coreógrafos van pasando hay coreografías que siguen pasando de generación en generación en generación, que el mensaje es exactamente lo mismo desde 1910 hasta la fecha. Y es muy importante ahora destacar los canales, porque digamos, pues tú vas al teatro y pues estás frente a frente, o sea, la comunicación es bastante directa. Pero entonces ahora con todo esto de las redes y todo eso, entonces también un canal puede ser como los bailecitos de TikTok o algo así. Entonces siento yo que la danza puede llegar como a través de distintos canales, y los medios de difusión han ayudado muchísimo a que la danza crezca y se transmitan pues muchos más mensajes. Un elemento de la comunicación que está presente en la danza también es el ruido. El ruido es un elemento que puede entorpecer el mensaje que se está enviando a través de la danza y que no pueda llegar de una forma correcta al receptor. Que el lugar en el que se esté realizando, si es una presentación en vivo, haya intervenciones de música de fuera, que en el lugar donde se esté realizando la danza haya movimiento de personas, que lo que se está viendo no se vea de una forma clara, que la luz no ayude, que el sonido, porque la danza va acompañada del audio, y que el audio se escuche muy mal, eso va a entorpecer el mensaje que está enviando la danza a través de ese canal de comunicación. Entonces estos son elementos que hacen ruido al momento de estar presenciando una danza. En las redes sociales es muy importante que el mensaje que se envíe de una danza sea un mensaje claro, asertivo, y que tenga una calidad de imagen muy buena, para que la persona al momento de verla pueda realmente engancharse y quedarse a ver el video completo. Porque ahora nos topamos con que un video tiene una muy mala calidad, pero el mensaje puede ser muy bueno. En el momento de no tener una buena calidad, la persona únicamente lo que hace es seguir viendo otros videos. En las redes sociales es una herramienta muy importante que tienen ahora las personas que quieren enviar un mensaje de una danza a través de una red social, porque ahí pueden ver la interacción que tuvo ese video, si las personas les gustó, cuántas veces le dieron clic, si las personas preguntaron o entendieron el mensaje. Por eso es lo importante de que el mensaje sea bien ordenado al momento de enviarlo a través de la red social, porque como es una comunicación no verbal, la persona tiene que tener bien claro el mensaje que está dando a través de sus gestos, a través de sus movimientos, y personas que lo vean de cualquier parte del mundo, ahí van a poder colocar si entendieron o no el mensaje, y sirve como una manera de retroalimentación para la persona que lo envió, de que el mensaje realmente llegó, gustó, y que puede continuar con ese proceso de comunicación. Entonces por eso es muy importante, y yo añadiría, además de lo que se habló, la retroalimentación como un elemento importantísimo al momento de enviar un mensaje a través de las redes sociales. En tiempos ancestrales, los primeros hombres danzaban con el propósito de crear una comunicación directa con los dioses y los espíritus de la naturaleza, como el sol, la luna, la lluvia y demás. Lo que expresaban muchas de estas danzas era evitar desastres naturales y asegurar una buena cosecha. Esto no era una forma de moverse por placer, sino una herramienta que utiliza la comunicación para enviar mensajes a la comunidad sobre su vida y sus necesidades. Aparece antes de la comunicación verbal, antes de que existiera la voz,
la forma de comunicarse era por medio de expresiones y por medio de movimientos. Los seres humanos en un inicio trataron de buscar una conexión con las divinidades para poder expresar sus necesidades. Entonces, por medio de las danzas, ellos hacían peticiones para cazar, para poder casarse o para poder hacer algún tipo de ritual. Entonces los seres humanos siempre buscaron la manera de conectarse con la divinidad, ¿verdad? La expresión no verbal no es que se perdiera, sino que disminuyó un poco y nosotros le pusimos menos importancia a la expresión no verbal porque digamos que utilizamos más la voz, pero todos los seres humanos utilizamos la expresión no verbal para comunicarnos, ¿verdad? Incluso cuando estamos hablando, nosotros siempre seguimos expresando con las manos, con el rostro, con el cuerpo. Entonces creo que ambas tienen mucha importancia y pues los primeros habitantes sabían que pues de esta manera ellos podían también comunicarse con otras personas. Yo creo que es importante traerlo nuevamente porque es algo que se ha perdido. En la antigüedad, pues todas las personas pues de alguna manera bailaban para comunicar, ¿verdad? En las primeras comunidades, o sea, todos tenían que realizar rituales y estos rituales eran por medio de la danza. A través de la evolución del hombre se ha ido perdiendo, ¿verdad? Porque entonces digamos que ahora son grupos específicos los que hacen estos rituales, ¿verdad? Para mostrar al público lo que se hacía o lo que se hace dentro de las comunidades. Pero entonces yo creo que lo único es retomar nuevamente el hecho de que la danza también es curativa. Las culturas antiguas utilizaban la danza de distintas formas como expresión. Podía darse como una forma de contar una historia, contar una aventura, dejar su legado de alguna manera a través de una expresión corporal. Podía darse el cómo juntar las tradiciones que se tienen en mi cultura, en mi forma de ser, cómo nos expresamos, cómo podemos hacer para dar gracias por la lluvia. La danza de la lluvia no por algo se llama tal cual, que era para llamarla o para agradecerla. Estas tradiciones se daban por medio de gestos que ya se daban como por hechos, el hecho de levantar las manos hacia el cielo, ¿sí? Y llamar la lluvia con esta acción corporal. Cada uno de estos movimientos tiene un significado. De allí que hay danzas que se conservan desde nuestros antepasados, los cuales tienen una significación y no por gusto están ciertos movimientos que deben ser respetados, pues estos no fueron creados al azar, sino tenían una significación en cada uno de ellos. Entonces, sí, desde culturas antiguas para contar historias, para contar tradiciones, como una forma de expresión, como una forma de libertad, o incluso el contar los sufrimientos que tenía el pueblo, se utilizaba la danza. Con el pasar del tiempo, la danza fue cambiando y los mensajes compartidos también. Adquirió nuevos propósitos, uno de ellos es el entretenimiento. Este comunica y se basa en aspectos sociales y estéticos. Se hacen notar en las danzas coreográficas y danzas de salón, en donde los bailarines emiten mensajes que expresan emociones y sentimientos específicos, como el amor, la felicidad, el enojo, todo a través del movimiento. El propósito comunicativo es hacer sentir a un público, brindando una experiencia enriquecedora para los bailarines y quienes la observan. Todo bailarín siempre lo que busca, o todo artista más que todo, buscamos hacer que el público sienta. ¿Qué sentimiento? Ya depende del argumento de tu obra. Pero ese es el propósito, como sea, es más importante, para mí personalmente, es más importante cuando un público te va a ver, que sienta, que se lleve lo que tú le quieras transmitir
a que vaya a haber una técnica preciosa, linda, pero sin sentir absolutamente nada, pues no se logró, que es pues un propósito del arte, que es comunicar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito de todo arte? Ya sea que se haga muy perfecto o no tan perfecto, es el transmitir sentimientos. Lo principal de la danza, más que todo, pues es entretener, ¿verdad? Entretener a un público, porque siempre va a haber un público, siempre va a estar una persona que te está viendo cómo estás realizando esa danza, ya sea en una clase, en un teatro, también en los shows infantiles, ¿verdad? Siempre hay un público, siempre te están viendo. Y un bailarín, más que todo, expresa por medio de sus movimientos, hasta ellos mismos se entretienen con bailar, con realizar movimientos, hasta incluso explorar su cuerpo, ¿verdad? Por medio de la danza, qué es lo que quieren transmitir al público. Bueno, porque los seres humanos tenemos dentro de nuestra vida diferentes momentos, ¿verdad? Así como, por ejemplo, podemos recibir una denuncia, pues también necesitamos recibir entretenimiento, ¿verdad? Para poder, pues, llevar una vida más sana. Entonces yo creo que el entretenimiento va a depender también de lo que busque el público, ¿verdad? Porque va a depender también del contexto en el que se esté desarrollando la vida de la persona en ese momento, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo en este momento me siento atraída por determinado contexto, voy a buscar también eso mismo en danza, en música, en revistas, en literatura, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo en ese momento me siento como con ganas de sentirme un poco más liberado, voy a buscar comedia, voy a buscar danza de entretenimiento, bailes de salón para sentirme bien y para poder expresar también eso. Para comunicar esos mensajes y entretener a un público bailando, se necesita de otros elementos aparte del cuerpo. Estos como el uso del maquillaje, el vestuario y la escenografía. Esto hará que el mensaje que quieran transmitir pueda entenderse de mejor manera, captando la atención del público receptor. En la danza, en el escenario, todo comunica. Realmente todo comunica, desde tu vestuario, el movimiento, tu maquillaje, la escenografía, desde el momento en que tú llegas a donde van a hacer la danza, si es en el parque, porque es en el parque, qué estamos celebrando, o sea, todo comunica. Tu cara, tu peinado, de por qué es que tienen un peinado así y no un peinado así, o sea, es de ya ambientarse en la época, así que hay muchos. Los elementos que están en el escenario para el coreógrafo tienen un significado. Entonces, cada uno de esos elementos se va convirtiendo en un signo. Entonces, las personas van a interpretar el signo dependiendo del mensaje que el coreógrafo quiera dar. Por ejemplo, una silla, ¿verdad? Una silla para nosotros sirve para sentarnos, pero el coreógrafo le puede dar otro significado a esa silla a través de la utilización de la misma en diferentes formas. Por ejemplo, la silla podría ser una reja. Entonces el público, al ver el contexto y el mensaje, va a entender que esa silla es una reja y atrás de esa silla hay una cárcel. O por ejemplo, que la silla la puede utilizar como paraguas. Entonces los signos van a depender del significado que el coreógrafo quiera enviar hacia el receptor, que es el público, ¿verdad? Entonces cada significado va a tener, digamos que un mensaje. Y de esa manera se va a leer. La danza es un lenguaje, y si nos vamos al tema semiológico, la semiología son signos, ¿sí?
Entonces, la danza puede convertirse como un lenguaje a través de signos corporales. Esto quiere decir que puede transmitir emociones, puede contar historias utilizando el lenguaje corporal. La semiología tal cual puede estudiar la danza con la significación que puede tener, es decir, el movimiento, la danza es el significante y el significado puede darse a través de la interpretación de la persona. Cuando los signos se van concatenando con el tema semiológico y la danza, allí es cuando se crea un lenguaje y puede ser interpretado por las personas. Por eso es que, por ejemplo, en el ballet se cuentan historias sin una sola palabra, únicamente utilizando los movimientos, las expresiones. La mirada es importante, la sonrisa. Todo esto va de la mano, ¿verdad? Que es la música, el vestuario, el maquillaje. Si el maquillaje es, pues, es suave, pues queremos transmitir algo romántico, algo delicado. Antes, pues era para llamar la atención y entretener, bien dicen, ¿verdad? Entretener a los reyes, habían también el público siempre, ¿verdad? Nunca puede faltar un público. Y ahora que ha avanzado mucho la tecnología, ciertas aplicaciones pues llaman mucho la atención en la manera en que baila la persona y así se van haciendo, se van realizando, copiando también, como les dicen ahora, los trendies. Una persona lo hace, tal vez se le ocurrió su imaginación, porque eso también implica mucho su imaginación, su creatividad de realizar una danza, ¿verdad? Un baile. Y lo miran, lo sube, ahora en un video, lo sube, lo mira otra persona, le gustó, también lo copia y también van poniendo sus toques personales, ¿verdad? De la manera, todos miramos diferente, tal vez un baile, tal vez una persona lo hizo de este estilo, otra persona lo hizo de otro estilo y así, ¿verdad? Va dando como que sus toques de cada persona que vio ese baile y tal vez es la misma música, pero cada persona lo transmitió de una manera diferente. La danza se ha transformado, pero desde sus inicios hasta ahora siempre ha comunicado de cualquier forma en que se realice, sin necesidad de una técnica formal, puesto que permite que las personas se expresen sin movimientos precisos, aunque existan diferentes maneras de bailar. No importando si hay una técnica o no, el baile comunicará mensajes como valores, historias, emociones o en algunos casos, herencias culturales como en las danzas tradicionales. No requiere de técnica. Existen muchos géneros y técnicas de danza que han aparecido a lo largo de la historia, ¿verdad? El primero de ellos es la danza clásica y aparece más o menos en el año de 1600 y algo, ¿verdad? Y también se usó para comunicar lo que la sociedad en ese momento quería saber de sus gobernantes, de sus reyes, ¿verdad? Entonces ahí se usó como función comunicativa. Y existe la danza contemporánea, que la danza contemporánea también puede transmitir diferentes denuncias o diferentes aspectos de la vida, o sea, etcétera, etcétera. La danza también, que no, es una danza no académica, es la danza tradicional, y por la medio de la danza tradicional podemos transmitir las costumbres y tradiciones de un país, cómo es la casa, cómo es la siembra, cómo son las cosechas. Entonces no necesita una técnica. Entonces se puede con técnica y sin técnica. Por ejemplo, un baile social no tiene que tener una técnica específica y puede transmitir. Primero hay que entender una cosa. Todo comunica. Desde el inicio de todos los tiempos, el movimiento siempre ha sido una forma de comunicarnos. O sea que la danza siempre ha existido antes de ser una técnica. ¿Cómo decimos nosotros que existe la danza o que existe una manera de expresarse con movimiento? Digamos, antes en la prehistoria ya hay documentos, pinturas o dibujos de rupestres donde, digamos, hay personas que están comunicándose, digamos, por señas o algo así. Entonces, desde antes de que existiera la danza como técnica, siempre ha habido comunicación a través del movimiento. Es movimiento, pero no es técnica
pero estás comunicando a través de tu movimiento y es una comunicación no verbal, que hay que destacar eso, que la danza es más que todo comunicación no verbal, en su mayoría. Con el paso de los años y de las distintas generaciones, el baile adquirió nuevos motivos de comunicación, como las denuncias o también llamadas luchas sociales, en donde danzar se ha convertido en una voz potente de protesta y cambio. A través de coreografías vibrantes, los bailarines transmiten descontento, esperanza y demandas de justicia social. El baile acá comunica mensajes directos y claros que las personas receptoras entienden de mejor manera. Bueno, esto empieza, como te digo, o sea, esto viene desde muchísimo antes. Por lo menos ahorita lo que tengo presente, cómo surgen como estos bailes de lucha o algo así. Ahorita lo que tengo presente, digamos, son como todas estas revoluciones africanas de la raza negra de los Estados Unidos, ¿verdad? Pasaba que cuando estaban ellos, que estaban esclavizados, no podían hablarse, costaba mucho que pudieran comunicarse, entonces ellos buscan la manera de la comunicación a través de la danza, es porque, digamos, nacen ritmos como el swing, como el jazz, por ahí tienen sus inicios, ¿verdad? Que es de lucha por poder comunicarse y de formar una comunidad, ¿verdad? Y entonces ya a lo largo del año del tiempo van habiendo periodos en los que la gente busca formar comunidades de grupos y una manera de hacerlo visible más que todo es la danza. Entonces, digamos, pues ya vienen como muchas distintas revoluciones, distintas épocas de la danza, de los periodos, digamos, del impresionismo, del contemporáneo, del postmodernismo, que van cambiando de épocas y entonces siempre surgen personas que quieren hacer visible estas comunicaciones y transmitir esos mensajes, ¿verdad? Entonces vienen, se reúnen en comunidad y bueno, vamos a crear esto para hacerlo grande, para hacerlo visible. Ser escuchados. Realmente los seres humanos buscamos la manera de que nos escuchen, ¿verdad? Y la danza es un excelente medio porque las personas pueden tener un poco más de... Justamente se hizo viral porque ella, por medio de la danza, las personas se sintieron empatizadas con ella, ¿verdad? Entonces, el principal, digamos, elemento aquí es que ella quería empatizar, ¿verdad?, con otras mujeres y que sintieran lo mismo que ella siente. Entonces ahí la función de la danza es transmitir sus sentimientos y que esos sentimientos empaticen con otras personas para que puedan llegar ese mensaje y ese mensaje como tal, ¿verdad?, para que la gente también pueda sentirlo. Cuando empezó como la revelación y ya el modernismo, ya la época de las revoluciones, entonces ya la danza, que es donde surgen todos estos movimientos del contemporáneo, del moderno, que es donde dicen, no, pues no todos somos cortesanos, no todos tenemos plata, entonces también hay que expresar que los dolores del pueblo, ¿verdad? Entonces ahí es donde salen como estos distintos tipos de danzas que más que todo es como de expresar los sentimientos, ya sea de un coreógrafo, si te estoy hablando de técnica, y si es más a lo urbano, digamos, a lo social, para expresar lo que un pueblo está sintiendo y la revolución que quiere hacer cada de estos pueblos, digamos. Es como las ramas, todas estas streets y todas estas urbanas que salen de rebeldía, ¿no?, del pueblo. Y entonces, más que todo eso, o sea, ¿qué propósito lleva el transmitir un mensaje? En la actualidad, con la llegada del internet y las redes sociales, todo ha cambiado. Se añadieron más propósitos a la danza. Uno de ellos es comunicar los beneficios de un producto o servicio bailando.
Este propósito comunicativo de la danza ayuda a reforzar ese mensaje e ilustrarlo en movimientos. Pero, ¿esto es algo nuevo? Muchas empresas lo que han hecho es usar técnicas del pasado, de los 80s, de los 90s, y las utilizan y lo que hacen es que las adaptan a la modalidad. Por ejemplo, Pepsi en los años 90 utilizó a Michael Jackson para vender. Michael Jackson era una gran persona, era una celebridad que se le conocía mucho por bailar. Entonces lo que vino a hacer esta marca fue, ok, tenemos una celebridad que revoluciona el mundo con sus pasos, lo que vamos a hacer es vender nuestro producto a través de este personaje. Y en los 90s ni Coca-Cola ni otro refresco vendió más que Pepsi, gracias a Michael Jackson, gracias a la danza. Ahora está de moda que las marcas usen una canción viral, movimientos fáciles de realizar y crear así un nuevo baile que ayude a comunicar los productos o servicios que se ofrecen. Se evidencia que la danza tiene la capacidad de llamar la atención de los espectadores y comunicar por medio de ella empatía, relaciones más cercanas y alegría. Las redes sociales es un medio muy importante para enviar comunicación. Hoy en día las personas envían mensajes a través de las redes sociales y la danza es un canal muy importante en el que se puede aprovechar para poder enviar un mensaje a través de las redes sociales. Podemos ver el ejemplo de que TikTok es la red social más grande hoy en día y por ahí podríamos nosotros enviar un mensaje de una danza. Obviamente tiene que ser un mensaje bien estructurado, donde la calidad del video sea una calidad buena para que llame la atención y esa danza puede llegar a muchos países sin decir ni una palabra, pero con mi expresión corporal, mis gestos, yo estoy enviando un mensaje que estoy seguro que va a ser entendido en cualquier lugar, en cualquier ámbito y puede ser tanto político como religioso o como de comunicación. Porque la gente está tratando de impactar al público y está buscando las herramientas necesarias. Generalmente lo hacen por la música, por medio de la música. Entonces, al combinar música y danza, logran un impacto visual más grande. Entonces, al involucrar diferentes sentidos hacia el espectador, van a lograr el efecto que ellos quieren. Ahora bien, ¿por qué utilizar la danza para vender en tiempos actuales? Yo creo que muchas marcas ya no buscan llegar a un público adulto, buscan llegar a un público de juventud, que al final de cuentas en la población, la mayoría, diría yo, se mantiene en un rango de juventud. Lo que buscan es llegar a la gente a través de una forma interactiva, una forma que ya no sea aburrida, una forma tradicional. Eso se quedó en el pasado. Ahora lo que buscan es innovar. ¿Cómo innovamos? A través de redes sociales y a través de cosas que sean atractivas a la juventud. Por ejemplo, el baile. Las marcas lo que hacen es de que buscan una canción viral y según los pasos de esta canción, lo que hacen es trasladarlas o adaptarlas a su marca. Por ejemplo, Pantene sacó una colaboración de una canción con la cantante Tini, que se llama Suéltate el pelo. Los movimientos que hacían en ese baile obviamente era soltarse el pelo. Entonces muchas personas, mucho público de Tini y de la marca empezaron a hacer este tipo de bailes. Y eso es como publicidad de boca en boca, que una persona lo hace y tiene un efecto espejo, lo hace otra persona. Y así se va hasta que llega a niveles globales. Al final de cuentas, todo entra por la vista, el gusto entra por la vista. Yo creo que después de la pandemia, que fue este fenómeno viral de todo el mundo haciendo sus trends, todo el mundo haciendo sus bailes, creo que hemos visto muchos ejemplos de empresas pequeñas, microempresas, que han crecido exponencialmente a través de danzas o bailes virales. También las personas ven la necesidad de moverse, ¿verdad? Entonces, el cuerpo, nosotros desde que estamos en la panza, desde que estamos en el vientre, nos movemos. Nunca nos dejamos de mover. Incluso el universo tiene un movimiento natural, ¿verdad? Aunque nosotros digamos que estamos estáticos, jamás estamos estáticos. Siempre vamos a estar en movimiento porque nuestros fluidos pues están siempre corriendo, la sangre, el corazón latiendo. Entonces,
Y ni siquiera cuando estamos muertos estamos sin movimiento, porque entonces estamos en un movimiento natural de una rotación que es la Tierra, ¿verdad? Entonces el hombre siempre ha buscado también transmitir, y esa es la función de la danza, la transmisión. La danza es de mucho respeto y es de mucha dedicación también. Y más que todo, pues que ellos lo puedan realizar y ver que no es algo difícil, sino que es algo fácil para poder transmitir tus sentimientos. Tal vez hay muchas personas que no lo transmiten por medio del habla, sino que por la danza. Al final de cuentas, el propósito es vender. Y yo creo que es un gane-gane, donde las marcas logran su objetivo de vender a través de la danza, pero también ponen un foco de atención sobre el baile. Y muchas personas en casa pueden conocer este bello arte a través de un anuncio publicitario. La comunicación tiene muchas formas para poder enviar un mensaje. La danza utiliza la comunicación no verbal, y la comunicación no verbal debe ir un mensaje claro, correcto, asertivo, donde se utilizan todos los elementos que se tengan disponibles, las expresiones corporales, los movimientos y los gestos. Para yo enviar un mensaje correcto debo utilizar y estar consciente de que constantemente estoy enviando mensajes. Al momento, por ejemplo, de estar acá sentado, yo estoy enviándole a usted un mensaje. Usted sabe si yo estoy feliz, si estoy contento de estar acá. Pero si yo estoy diciendo algo, que estoy feliz, pero mi rostro, mis expresiones no lo expresan, el mensaje no es el correcto. Y en comunicación lo importante es llevar un mensaje correcto acompañado de todos los elementos que podamos tener a la mano. La danza utiliza esta herramienta importantísima que es la comunicación no verbal, pero también la imagen no verbal. Y ahí es donde está el éxito de que una danza pueda llegar el mensaje de una manera correcta. Es de esta manera que se evidencia que la comunicación y la danza siempre han estado ligadas y que cada manera de bailar tiene un propósito comunicativo por expresar. A través de la danza, las personas pueden transmitir mensajes profundos y significativos, remarcando los múltiples propósitos de comunicación, que van más allá de solo movimientos vacíos.